Qué gusto estar con ustedes en este día, un día muy especial y qué alegría poder encontrarnos para estudiar la palabra del Señor. Palabra que nos enriquece, palabra que nos anima, palabra que es del pan de la vida eterna. Indudablemente, aprender de ella y seguir creciendo en ella va a ser una riqueza para nuestra vida espiritual y nuestra vida integral. Precisamente estamos en uno de los temas más importantes de la cristiandad, como es entender a Jesús como el pan que vino del cielo, como el pan que nos da vida eterna. Jesús mismo, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, se ha designado como el pan de la vida, don que ha venido directamente de Dios. Fue Dios el que nos ha enviado a su Hijo como el pan para que nos alimentemos y para que trascendamos. Es decir, el pan material, como está toda la discusión del capítulo 6, es un pan que nos permite vivir en esta tierra, que nos permite desarrollar la vida aquí, pero que indefectiblemente vamos a tener que morir. Pero cuando comemos el pan espiritual, el pan del cielo, que se llama Jesús de Nazaret, pues indudablemente vamos a trascender. Por eso la invitación para usted y para mí es no solamente comer el pan material. Dios nos ayude todos los días a tener lo necesario, a tener techo, a tener vestido, a tener abrigo, a tener las cosas necesarias para poder vivir en esta tierra y recrearnos también y disfrutar. Pero no es el pan que de verdad trasciende al ser humano. El pan que trasciende al ser humano es creer en el Señor Jesucristo. Todas estas personas en Cafarnaúm le decían a Jesús, y si eso es el pan que Dios quiere darnos, ¿cuáles son las obras que tenemos que hacer para que Dios se agrade de nosotros y Él nos dé o nos otorgue la vida eterna? Y el Señor Jesús fue muy claro diciéndoles, solo hay una obra que el Padre Celestial está esperando de parte de ustedes, y esa obra es creer en el Hijo de Dios que fue enviado. Ahora entramos a una segunda parte muy interesante. Vamos a leer del versículo 48 al 58 del Evangelio de Juan. 48 al 58. El Señor, después de revelarse y decirles a ellos claramente que Él es el pan que ha venido del cielo, nuevamente en el versículo 48 dice, yo soy el pan que da vida. Fíjese, se aclara y se declara que Él es el pan que ha venido para dar vida. El pan de la vida se llama Jesús. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede éste darnos a comer su propia carne? Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Qué palabra un poquito compleja para nuestro razonamiento humano, pero qué palabra tan interesante para entenderla con los ojos del Espíritu y lógico también con nuestra inteligencia. La frase clave de esta palabra es yo soy el pan de vida. Y correlativamente con esta frase que acabamos de enfatizar, también viene un verbo que es comer. Se hace frecuente en el texto. Y pues para ellos no era extraño este lenguaje, de pronto para nosotros sí,
porque estamos muy alejados en nuestro contexto histórico de ellos, pero pues para ellos era un lenguaje un poco interesante y cotidiano. Entender especialmente que habían cultos mistéricos que usaban estos lenguajes. Sin embargo, pues a Jesús no se le va a creer, porque evidentemente ellos están pensando en un Jesús que lo conocen, en un Jesús que saben que sus padres están en Nazaret o estuvieron en Nazaret, vivieron en ese lugar, y es difícil para ellos entrar a creer en el Señor Jesucristo como el pan que bajó del cielo, que va a comunicar la vida a quien lo come, le va a transmitir la vida a quien le come. Entonces, para ellos no es sencillo entender que ese Jesús que sale dentro de ellos es el pan que descendió del cielo, y Él va a ser muy claro sobre hacia dónde va a apuntar su vida, su proyecto de vida, que va a ser indudablemente hacia la cruz, diciendo que el que come mi carne y bebe mi sangre no morirá, sino que vivirá eternamente. Pues ya este pasaje nos empieza a apuntar hacia un alimentarnos del sacrificio de Jesús. Así como en el Antiguo Testamento se alimentaron de los sacrificios de los corderos y había un rito alrededor de ello que se recordaba la liberación del pueblo de Israel de Egipto, pues ahora también nos vamos a encontrar que eso que pasaba en el Antiguo Testamento solamente apuntaba a un cumplimiento perfecto en el Nuevo Testamento, y es que el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, iba a entregarlo todo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Para Juan estamos hablando de ese pan que alimenta, pan que da vida, pero no una vida, como lo dijimos al comienzo, temporal, sino que es una vida eterna, una vida que el Señor está dispuesto a darnos a todos los que creemos. Y indudablemente viene un contraste entre el maná que comieron los antepasados y que generaba muerte. Al fin y al cabo, ninguno de los que comió el maná vivieron eternamente por el maná que Moisés les dio, lógico, dado por Dios, sino que todas estas personas murieron. Ahora el Señor propone una nueva comida, y la nueva comida es una persona que va a morir por todos nosotros, que se llama Jesús de Nazaret. Y el que escucha al Señor Jesús, pues va a pasar de muerte a vida. Y eso es el énfasis del pasaje. Todo el que come al Señor Jesucristo no va a morir, sino que va a vivir para siempre. Entonces, el pasaje hace unos contrastes interesantes. Por ejemplo, el pan de vida eterna con comerlo. No podemos tener al pan de la vida eterna entre nosotros y no comerlo. Es decir, no creer en sus palabras, no creer en lo que Él ha venido a hacer, en su proyecto de reino de Dios. Y también hay otro contraste entre muerte y vida. La muerte que produce solamente pensar en el pan material, y la vida que produce el creer en el pan espiritual. Por eso la invitación del Señor es indudable a comerlo a Él, porque Él dice que Él habla del pan que ha bajado del cielo, que este pan no es como el maná que comieron los antepasados, que a pesar de haberlo comido, enfatiza, murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Y esto es una palabra muy interesante para nosotros también, entenderla desde esa perspectiva. Por eso la iglesia cristiana practica la cena del Señor. Para nuestros hermanos católicos le llaman la Eucaristía, y para el pueblo cristiano protestante se habla de la cena del Señor, porque esto recuerda, el pan y el vino precisamente recuerda a Jesús de Nazaret entregándose por nosotros. Es como un papá celestial que nos ha llamado a comer, y que cuando nos ha llamado a comer ha servido un alimento trascendente. Ese alimento es Jesús de Nazaret. Ese alimento es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Por eso no deje de practicar la cena del Señor o en su tradición la Eucaristía, porque cuando se hace
este elemento, cuando se practican estos elementos, estamos recordando que hay un regalo infinito de Dios para todos nosotros, que ese regalo infinito es un pan celestial, que ese pan celestial da eternidad a todo aquel que lo coma, y que comerlo implica creer en Jesús. Es decir, el pan venido del cielo es una persona y lo único que tenemos que hacer es creer. Por eso, cada día que participamos de la Cena del Señor y la comemos, estamos recordando precisamente esos episodios en los que el Señor se dio como nuestro pan celestial y que todos los días debemos comerlo en acción de gracias, creyendo que lo que Él hizo es a favor de nosotros y que vamos a tener la eternidad por lo que Él ha hecho en nuestro favor. Quiero invitarle entonces en este día a recordar esa maravilla de Jesús, a recordar que hay muchos alimentos que evidentemente nos sostienen la vida temporal, pero que no pueden sostener la vida eterna. De pronto estamos preocupados solamente por la temporalidad de la vida, pero no la eternidad. Y el Señor hoy nos hace un llamado muy fuerte de atención, recordándonos que hay una eternidad que se cultiva desde aquí, que se vive desde aquí, que desde aquí se disfruta. ¿Cómo disfruta la eternidad desde aquí? Creyendo en Jesús, el Hijo de Dios, el pan que da vida eterna. Y esto va a trascender, y por eso todos los días que nos reunimos debemos recordarlo a través de la Cena del Señor o a través de la Eucaristía, donde allí traemos de una manera muy viva y muy presente esa acción de Jesús de darlo todo por nosotros para que tengamos vida en abundancia. Oremos y démosle gracias al Señor. Padre Celestial, en este día te damos gracias. Señor, eres maravilloso y has descendido para darnos eternidad, para que comamos el pan que nos sostiene, no por un tiempo temporal, sino por toda la eternidad. Te ruego por todos los que me acompañan en este devocional, para que entendamos este misterio de tu palabra. Esta palabra que los interlocutores de Cafarnaúm también tuvieron muchas dificultades en entender y decían, pero ¿cómo es posible que éste nos quiera dar su carne y nos quiera dar su sangre? ¿Qué es esta locura? Eso pasaría con los dioses, pero y no lograron trascender y comprender lo que tú querías decirles. Pues hoy nosotros sí queremos entender la trascendencia del pan venido del cielo y creer en ti, Señor, para comer esas palabras, esas enseñanzas tuyas que dan como resultado la eternidad. Muchas gracias, buen Dios. Te amamos y bendecimos tu nombre. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por compartir conmigo este espacio tan especial y tan bonito que se nos ha hecho ahora muy familiar y que necesitamos cada día fortalecerlo más. No olvide que la Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral tiene distintas actividades virtualmente hablando. Tenemos estas actividades que nos permiten los martes y los jueves estudiar el Evangelio de Juan. Vamos muy despacio, vamos en el capítulo 6, imagínense, apenas trayendo esta doctrina de Jesús como pan de vida. Pero también en las mañanas por Facebook o por su WhatsApp tenemos un audio o un video donde compartimos 5 minutos de espiritualidad en la mañana, de compartir el Evangelio, un momentico para iniciar el día con las manos del Señor. Entonces no se lo pierda, inscríbase en nuestro WhatsApp. Y además de ello, pues hacemos diferentes actividades que nos van enriqueciendo. Por ejemplo, les quiero invitar para la primera semana de agosto. Vamos en este canal de lunes a viernes, todos los días desde las 8 de la noche, a hablar sobre un tema muy pertinente para todos nosotros en este tiempo. Cómo manejar estos tiempos de duelo, donde tenemos duelos, donde hemos perdido familiares y donde no sabemos cómo enfrentar la situación y nos está doliendo el alma. Necesitamos un acompañamiento y la comunidad lo va a hacer. Entonces, no se le olvide invitar a muchas personas para que se conecten en vivo por Facebook y también por el canal de YouTube para que estemos trabajando ese tema del manejo del duelo en nuestras vidas. Preciso que este tiempo ha sido
tan difícil y doloroso. Por lo demás, seguimos conectados en todas las actividades. Dios les bendiga y no se olviden, nada ni nadie nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, el amor de Dios. Chao, chao, mil bendiciones.